La novena Asamblea General del Partido Nacionalista Vasco, clausurada en el Palacio Europa de Vitoria, no fue simplemente un acto protocolario de aprobación estatutaria. Fue el escenario elegido por Aitor Esteban, presidente del PNV, para lanzar una advertencia de máxima gravedad sobre la sostenibilidad del panorama político español. Un análisis revestido de la cautela y el rigor que caracterizan la estrategia vasca, pero cuya severidad intrínseca apenas disimulaba la creciente frustración. El ambiente en la sala, al cierre de la segunda y definitiva sesión de la Asamblea, reflejaba la tensión acumulada tras meses de inestabilidad gubernamental, situando el 13 de diciembre de 2025 como un punto de inflexión potencial en la 15ª legislatura. Esteban dedicó su discurso de clausura a desgranar una situación que calificó de preocupante y que, a su juicio, debería inquietar aún más al presidente Pedro Sánchez. Se percibe en el ambiente político que el delicado equilibrio que sustenta al gobierno de coalición se está viendo amenazado, no tanto por el debate ideológico frontal, sino por lo que el líder Gelkide describió como el goteo diario de noticias, relacionadas con escándalos de corrupción y supuestas redes de influencia que rozan y a veces penetran los círculos más cercanos del poder socialista. Es innegable que la situación se ha complicado progresivamente, marcada por detenciones, imputaciones, revelaciones sobre tramas y sobornos, y la aparición de vínculos opacos entre diversas figuras. La dimensión del problema se ha magnificado con la constatación de que actitudes machistas presuntamente se han replicado entre altos cargos de Moncloa, y más recientemente, con informaciones que supuestamente involucran a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, lo que, junto a los recientes arrestos, añade un nuevo e inquietante giro a la ya palpable sensación de fatiga y estrés legislativo. Esta sucesión ininterrumpida de escándalos, a modo de goteo insidioso, se considera profundamente desalentadora y desmoralizadora para la ciudadanía, pero más pertinentemente, para los socios parlamentarios que garantizan la gobernabilidad. Si a esta erosión de la confianza se añade la incapacidad crónica para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y una mayoría legislativa que parece estar en permanente disenso, salvo contadas y específicas votaciones cruzadas, la conclusión que se impone es que la salud de la legislatura es, en el mejor de los casos, frágil. Ante esta tesitura, Esteban articuló un ultimátum político de alto riesgo. O el Partido Socialista ataja este goteo diario de noticias, o el presidente del gobierno tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar elecciones. La premisa subyacente a esta declaración es que la prolongación de este estado de cosas, con continuos flujos de noticias adversas, detenciones e imputaciones, resulta insostenible por el año y medio restante que teóricamente le queda al mandato. Una hipótesis que se maneja en los pasillos de Ajuria Enea es que mantener la apariencia de estabilidad a cambio de un desgaste diario podría resultar más perjudicial a largo plazo que un adelanto electoral controlado. El PNV, en su papel de facilitador esencial, está aparentemente marcando los límites de su tolerancia, pues la incesante volatilidad compromete la capacidad de la coalición para cumplir con acuerdos programáticos clave, incluyendo el fundamental desarrollo del nuevo Estatuto de Guernica. Con todo, la decisión de abocar al país a unas elecciones anticipadas conlleva riesgos inherentes. El PNV se muestra consciente de que los resultados de las encuestas no garantizan un escenario de mayor estabilidad futura. Esteban admitió no sentirse satisfecho de lo que puede venir según las encuestas, aunque también alertó contra el exceso de confianza demoscópica, recordando previas desilusiones electorales. Por otra parte, y manteniendo el equilibrio analítico requerido, el presidente del PNV dirigió una crítica notable hacia el Partido Popular. Es plausible argumentar que el PP, a pesar de tener a su disposición un gobierno central en un momento de máxima debilidad y con el PSOE más acosado que nunca, una fiscalía señalada y un amplio aparato mediático supuestamente a su servicio, no ha logrado consolidarse como una alternativa de gobierno creíble. Él sugiere que la oposición debería realizar una profunda introspección sobre por qué, en este contexto de crisis sistémica,
son incapaces de tejer mayorías alternativas en torno a su proyecto. Esteban fue categórico al advertir que el PP no debería contar con el PNV como socio sin un cambio radical en su comportamiento y actitud, descartando de plano una colaboración bajo las premisas actuales. El PNV, se insistió, no busca la confrontación ni el ruido, sino el objetivo a largo plazo, entendiendo que la construcción nacional es un proceso gradual y generacional, fundamentado en la responsabilidad y el trabajo, no en atajos o gestos vacíos. Es bajo esta óptica de estabilidad que se inscribe la exigencia de concluir la actualización estatutaria. La culminación del Estatuto de Guernica se considera una necesidad imperiosa y un momento clave que el gobierno de Sánchez tiene la obligación política de abordar en el nuevo año. Si existe una genuina voluntad política, las dificultades técnicas que pudieran surgir se pueden superar. En este sentido, 2026 se perfila como un año decisivo para el nuevo proyecto estatutario, donde se verá si las negociaciones en curso logran avanzar hacia un acuerdo. Aunque Esteban afirmó que el PNV hará todo lo posible, reconoció que las circunstancias temporales y políticas son determinantes. Es probable que la confluencia del inicio de un ciclo de elecciones autonómicas, con la continuidad de la crisis de gobierno, pueda desembocar, casi de forma ineludible, en unos comicios generales. Aunque es una incógnita, la percepción generalizada es que es arriesgado apostar por la supervivencia del gobierno de Sánchez hasta el final de la legislatura en 2027, sin que se produzca un cambio drástico en la dinámica actual. El PNV, en todo caso, asegura estar preparado para cualquier eventualidad que se presente en el horizonte político inmediato. Aitor Esteban fue explícito al calificar la situación en el seno del gobierno de coalición como preocupante e insostenible, una advertencia que, si bien se enmarca en la tradicional prudencia del PNV, resuena con una intensidad notable dada la acumulación de factores de riesgo que afronta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente del PNV no solo aludió a un malestar general, sino que detalló el peligroso efecto que este persistente goteo de escándalos está teniendo sobre la estabilidad institucional, forzando la mano del Partido Socialista a tomar medidas drásticas. El origen de esta inquietud reside fundamentalmente en la sucesión de arrestos y la apertura de sumarios judiciales, que, si bien son procesos independientes y siguen su cauce legal, convergen peligrosamente al afectar a figuras prominentes dentro del círculo cercano del presidente y en las altas esferas del Partido Socialista, así como a organismos clave del Estado. Se ha documentado la complejidad de las tramas, sugiriendo la existencia de redes de sobornos y el uso indebido de influencias, lo cual, inevitablemente, proyecta una sombra de duda sobre la integridad de la gestión pública. La dimensión de este desgaste se amplifica al trascender incluso a la esfera de la SEPI, un elemento que introduce una nueva capa de preocupación sobre la posible connivencia entre intereses privados y decisiones gubernamentales, sugiriendo que el problema podría ser más estructural de lo que inicialmente se percibía. No es solo la magnitud de cada caso individual, sino la frecuencia con la que se revelan nuevos detalles y se imputan a nuevos cargos, lo que produce un efecto corrosivo sobre la confianza ciudadana y la moral interna del propio gobierno. Un fenómeno que Esteban, acertadamente, ha descrito como descorazonador. Una hipótesis plausible es que este constante ruido mediático y judicial está logrando lo que la oposición no ha podido conseguir por la vía parlamentaria, paralizar o al menos ralentizar significativamente la agenda legislativa del gobierno. Es muy probable que el fracaso en la consecución de mayorías estables para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, sumado a la dificultad de mantener la cohesión en el Congreso, salvo por reglas puntuales, sea la consecuencia directa de esta sensación de pérdida de control por parte del Ejecutivo. El riesgo intrínseco de esta situación es doble. Por un lado, se erosiona la legitimidad del gobierno ante sus socios y la opinión pública. Por otro, el PNV teme que esta inestabilidad crónica impida abordar reformas estructurales necesarias, incluido el desarrollo pendiente del Estatuto de Guernica, proceso que Esteban señaló como una asignatura pendiente y esencial que el gobierno de Sánchez debe encarar en el nuevo año. Es preciso considerar, no obstante, el contrapunto.
La respuesta habitual del gobierno ante estas acusaciones es sugerir que la oposición, especialmente el Partido Popular, está utilizando la justicia y los medios de comunicación afines para llevar a cabo una estrategia de acoso y derribo político, buscando la desestabilización a toda costa. Sin embargo, la persistencia y la diversidad de los casos dificultan que el PSOE logre contener esta narrativa de crisis, independientemente de si los casos individuales se prueban o no en última instancia. La advertencia del PNV trasciende así la mera disputa partidista y se convierte en una cuestión de salud democrática. O el Partido Socialista logra imponer una disciplina férrea que detenga este constante goteo informativo y recupere el control de la agenda política, o el presidente Sánchez se verá forzado a considerar seriamente un adelanto electoral, no por deseo de sus socios, sino por una necesidad ineludible de recobrar la seriedad y la gobernabilidad perdida. Es insostenible extender esta dinámica de filtraciones, detenciones y parálisis legislativa durante el año y medio restante de la legislatura. Si bien se reconoce que las encuestas actuales no necesariamente favorecen una alternativa clara y que el PP, a pesar de las dificultades de Sánchez, también enfrenta su propia necesidad de introspección por no lograr consolidarse como una alternativa constructiva, la conclusión del PNV es firme. La situación demanda un cierre inmediato de la crisis, sea por la vía de la estabilización interna o por la vía de las urnas. Es altamente improbable, según la perspectiva vasca, que el gobierno pueda subsistir en este estado de precariedad hasta 2027 sin un cambio de rumbo drástico. Si bien este escenario es el que se perfila con mayor probabilidad según los análisis del PNV, es fundamental recordar que el tablero político español es notoriamente volátil y que la capacidad de resistencia del Ejecutivo a menudo ha sorprendido a los analistas. El desenlace final dependerá, por un lado, de la solidez de las pruebas en curso, y por otro, de la capacidad del Ejecutivo para generar una estabilidad interna creíble, o de la incapacidad de la oposición para unirse en torno a un proyecto alternativo. El PNV ha dejado claro que no estará a disposición del PP si éste mantiene la confrontación como única política. En este punto final de nuestro análisis, y tras revisar la complejidad de las advertencias lanzadas desde Vitoria, debemos subrayar que el análisis y los comentarios vertidos en este espacio se basan estrictamente en fuentes de información públicas y representan la perspectiva interpretativa de nuestro canal, buscando ofrecer una comprensión matizada de los complejos movimientos que definen el presente político español. Lo que queda claro es que la legislatura actual se encuentra en un punto de inflexión crítico, donde la mera supervivencia política ha cedido paso a la imperiosa necesidad de recuperar la normalidad democrática.